esta hora, gloria a Jesús. La palabra de Dios se encuentra en Samuel 16:12. Cuando lo tengan, digan amén, aleluya, para entrar nuevamente al mensaje. Amén, gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en primera de Samuel 16:12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Alabado sea el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Gloria al que vive. Aleluya. Vemos en las escrituras, vive Dios. Vemos en las escrituras, en primera de Samuel, dice que cuando él lo vio entrar en el lugar en que estaba reunido, porque Dios quería ungir a David. Y sabemos, y aquellos que leen la palabra del Señor saben que David tenía otros hermanos que añoraban quizás la posición o el control o el llamado o el apuesto, aleluya, para un reinado. Pero dice la palabra del Señor, y esto es lo que me voy a basar en esta hora. Bajo el tema estaré predicando: te escogió Dios a ti. Te escogió a ti. El Señor te ha escogido a ti para una misión específica, que hoy en día piensas y analizas a qué Dios me habrá escogido. A través de las escrituras en esta hermosa tarde vas a darte cuenta que para algo Dios te ha escogido en este tiempo. Vemos en la palabra del Señor, y como lo estaba diciendo más adelante, David tenía ciertos hermanos que añoraban una posición en un reinado, un llamado o alguna forma que Dios los utilizara en ese tiempo. Pero a Dios le plació llamar a David para una misión especial. Y muchos saben hoy en día que David fue escogido por Dios como el rey, aleluya, de aquel lugar para gobernar. Dios lo había capacitado él era el pastor de las ovejas, y allí es donde muchos quizás no lo conocían, y estaba quizás el anonimato donde no se escuchaba de David. Pero David estaba, aleluya, dice las escrituras, que peleaba con las fieras del campo para defender a las ovejas. Había un plan y un propósito de Dios con David. Por eso que Dios lo había llevado al lugar para que él pastoreara las ovejas, porque Dios comenzó con algo pequeño y Dios lo llevó, aleluya, a ser el rey del lugar donde él vivía. Vemos en las sagradas escrituras muchos, aleluya, como Débora. Dios las escogió a él. Por eso estoy predicando bajo el tema: te escogió Dios. Dios escogió a Débora para llevar una misión específica y poderosa en las manos del Señor, para gobernar, aleluya, ciudades, gobernar, aleluya, sitios donde ella necesitaba Dios utilizar en ese tiempo una mujer con carácter, una mujer, aleluya, definida, una mujer, aleluya, con garra del llamado del Dios Todopoderoso. Dios la escogió, aleluya, y ella fue hacia al frente. Vemos también en otras escrituras cómo Dios escogió a muchos en la palabra del Señor. Los escogió Dios para marcar la diferencia. Dios te está escogiendo a ti para que hoy en día tú marques la diferencia. La marcó Pedro en aquel tiempo donde predicaba la palabra del Señor. La marcó, aleluya, quizá Juan. Marcó, aleluya,
el tiempo escrito por la palabra del Señor, cuántos apóstoles, cuántos profetas o a cuántos aquellos que se guardaban en aquellos tiempos para predicar la palabra del Señor, que fueron marcados y dejaron las escrituras con poderosos llamados, con poderosas palabras que hoy nos ministran, que hoy hablan a nuestro entender, que hoy hablan a nuestro espíritu, a nuestro corazón, nos da el entendimiento que para algo Dios nos llamó en este tiempo. Por eso estoy predicando bajo el tema: te escogió Dios a ti. Él te escogió a ti. No te escogió el hombre, no te escogió, aleluya, el gobernador o el presidente. Te escogió nada menos el Dios Todopoderoso para marcar una diferencia. Tienes que comenzar a marcar la diferencia aún en el mundo. Tienes que marcar la diferencia aún en el trabajo. Tienes que marcar la diferencia aún dentro del pueblo de Dios. Aún cuando Dios, aleluya, te ha puesto a analizar hoy en día de tanta multitud en este mundo. Dios, aleluya, te escoge a ti, aleluya, para una misión especial. Hoy en día quizás no te estás dando cuenta cuál es el propósito o para cuál Dios te escogió a ti. Dios te escogió para algo que marcara la diferencia en este mundo de tinieblas, en este mundo de oscuridad. Quizás Dios te escogió como profeta, quizás Dios te escogió, aleluya, como portador de la palabra. Quizás Dios te escogió en este mundo para ser un adorador. Quizás Dios te escogió, aleluya, para que vayas a predicar al mundo, para que vayas a predicar la palabra poderosa de Dios. Muchos, aleluya, se han estancado en las bancas. Muchos se han estancado en estos tiempos sin hacer nada y se hacen simplemente la pregunta: ¿para qué yo, aleluya, estoy aquí? Dios te dice en esta hermosa tarde, y tú que me escuchas a través de las redes sociales, Dios te escogió, aleluya, para que marques la diferencia. Te escogió a ti, aleluya, para que en estos tiempos la palabra no sea escondida, sino que sea predicada. Dios te escogió, aleluya, para que no te acobardes a las acechanzas del enemigo, o lo que el enemigo hable de ti, o el que te esté señalando. No te acobardes. Dios te escogió a ti para que abres la boca y abres las grandezas de Dios, las virtudes del Creador, que hables las maravillas de Dios. Dios te escogió a ti para que hables a un mundo de tinieblas que hoy se encuentra bajo depresiones, bajo ansiedades, bajo dominio del enemigo, bajo ataques demoníacos. Dios te escogió a ti para que tú no calles, sino para que tú hables la palabra de Dios. Dios te escogió a ti, aleluya. Simplemente tú abres la boca y Dios la llenará. Lamentablemente se están perdiendo las almas, aleluya, día tras día. Se están perdiendo las almas, aleluya, porque andan sin fe y sin esperanza, porque andan, aleluya, bajo un sistema que los tiene controlados. Aleluya, caminan sin la esperanza de ese Dios grande y poderoso. Dios te escogió a ti para que prediques la palabra. Dios te escogió a ti, aleluya, para que estés escondido, no para que le temas, no para que andes en el anonimato. No, Dios te escogió a ti, aleluya, para progonar la palabra del Señor, para profetizar en el nombre poderoso de Jesús. Hoy en día, aleluya, vemos, aleluya, cómo Dios usa grandes predicadores para predicar la palabra. La palabra de Dios renarguye, la palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios muchas veces te confronta el pecado, la palabra de Dios muchas veces te confronta lo que estás haciendo mal delante de Dios. No importa cómo venga la palabra de Dios, aleluya, hay que predicarla tal como está escrito en las escrituras. Si la palabra no te rompe en mil pedazos, si la palabra no te hace crear conciencia, si la palabra no te hace caminar en el espíritu, si la palabra
palabra de Dios no te hace hacer la voluntad de Dios, entonces, aleluya, ¿qué está pasando contigo? Déjame decirte a través de las escrituras y bajo el tema, te escogió Dios. No calles lo que Dios pone en tu boca. Predica a tiempo y fuera de tiempo, pero hay que predicar para estos tiempos donde las vidas se están perdiendo. Es lamentable ver muchos hijos de Dios llamarse hijos de Dios, aleluya, participando, aleluya, de contaminaciones del mundo, cuando Dios no los ha llamado a ese lugar. Dios los ha llamado para que se santifiquen, para que se purifiquen, para que vivan una vida, aleluya, temerosa de Dios, para que vivan, aleluya, conectados con el reino, para que vivan, aleluya, santificándose día tras día, porque no estamos en esta tierra para agradar al hombre ni para nadie, aleluya, sino al Creador, al Dios Todopoderoso. El Señor en este día te dice: te escogí yo. Dios te escogió a ti para un propósito. Dios te escogió no para que vivieras una vida como a ti te agrada. Aleluya. Dios no te escogió, aleluya, tenerte en este mundo para perderte y luego morirte y no pasó nada. Dios no te escogió para eso. Dios te escogió, aleluya, para sacar lo mejor de ti. Para Dios, aleluya, obrar en tu vida de una manera grande y poderosa. Dios es el que te coge para la salvación. Dios es el que te coge a ti, aleluya, y empieza a moldear tu vida. Dios es el que te escoge. Nunca te menosprecies, nunca, aleluya, te hagas sentir peor que nadie. Dios te está escogiendo en estos tiempos para que marque la diferencia. Dios escoge a los profetas. Dios escoge a los maestros, Dios escoge a los pastores, Dios escoge, aleluya, aquellos predicadores, aleluya, que predican la palabra tal como está escrita sin sacarle ni añadirle. Dios en este tiempo te escoge para salvarte. En este tiempo Dios te escoge, aleluya, para que en vez de este mundo oscuro tú seas luz. Dios te escoge a ti, aleluya, para que tú, aleluya, camines en la obediencia de Dios, marcando la diferencia en el tiempo que estamos viviendo. Dios, tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, mira, conéctate con el reino. Conéctate con el Dios Todopoderoso, porque Dios te ha escogido a ti. Sí, a ti que me estás escuchando, aleluya. No te menosprecies, no te eches, aleluya, a esconder. Alabado sea el nombre de Jesús, porque si Dios te escogió a ti, es porque Dios sabe que tú puedes. Hay un mundo que se está perdiendo. Hay muchos jóvenes hoy en día que andan sin fe y sin esperanza. Jóvenes, aleluya, que le llega la voz del suicidio. Jóvenes que andan atados. Jóvenes que andan confundidos. Dios te escogió a ti para predicar la palabra poderosa. La palabra es la que rompe las cadenas, la que desata los yugos. La palabra de Dios, aleluya, es la que cambia al hombre. La palabra de Dios es la que convence al pecador. La palabra de Dios, aleluya, es la que llega, aleluya, hasta los tuétanos del corazón y los cambia. Alabado sea el nombre de Jesús. Nunca dejes de predicar la palabra. Dios en esta tarde quiere hacerte entender que Dios te escogió, aleluya, para una misión especial. Te escogió a ti, aleluya. No escogió, aleluya, al vecino, no escogió al otro. Te escogió a ti para marcar grandes, aleluya, grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Dios te escogió a ti para que puedas enseñar a otros, aleluya, que no están entendiendo. Dios te escogió a ti, aleluya, para llevarlos y encaminarlos a una vida eterna. Dios te escogió a ti, aleluya, para llevarlos, aleluya, no al camino de la perdición, sino al camino, aleluya, que puedan ellos arreglarse
oh gloria a Jesús, y llegar a la vida eterna. El Dios Todopoderoso al cual nosotros le estamos sirviendo en esta hermosa tarde y todos los días de nuestra vida, porque Dios hará grandes, aleluya, acontecimientos en aquellos que se dejan, aleluya, influenciar por el Espíritu, aquellos que se dejan, aleluya, que Dios los seduzca en su espíritu para que puedan caminar y marchar en este tiempo. Dios te escogió a ti, no escogió a más nadie, te escogió a ti. Tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, marca la diferencia. Las redes sociales es un trampolín, aleluya, poderoso para predicar la palabra del Señor, para llegar a la necesidad, para llegar a las almas que están sedientas, aleluya, del Cristo de la gloria. Hay tantas vidas, aleluya, que andan sin fe y sin, aleluya, sin esperanza, aturdidos, deprimidos, andan, aleluya, desenfocados y necesitan una palabra de autoridad y una palabra de poder que cambia la diferencia. Comienza, aleluya, por decirle a Dios: ¿qué tú quieres que yo haga? Vive Jesús, aleluya. Qué lindo es cuando Dios, como cogió a Débora, aleluya, para llevar, aleluya, a un pueblo con esa autoridad y hablar, aleluya, con esa firmeza. Gloria a Jesús, para predicar la palabra del Señor. Pedro, como Dios lo usó, aleluya, para marcar la diferencia. Hoy en día esas palabras sigue tronando en nuestro espíritu y nos da convicción de que Dios es real, de que Dios es grande y que Dios es poderoso. Por eso te digo a través, antes que termine aleluya, esta prédica, gloria a Jesús, el Señor dice en su palabra, en primera de Samuel 16:13, aleluya. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, y en medio de sus hermanos, y desde aquel día en que adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó, aleluya, luego Samuel y se volvió a Rama. Gloria a Jesús. La palabra del Señor dice que Dios escogió a Samuel para ungir a David, para que fuera un rey. De pastorear las ovejas, ahora Dios lo llamó a un rey. Gloria a Jesús, para mandar a una nación, a un pueblo, para predicar la palabra del Señor, a traer corrección a través de las escrituras en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Cuando Dios te escoge a ti, Dios es el que te unge, Dios es el que te prepara, Dios es el que te capacita, Dios es el que hace en ti, aleluya, lo que hoy en día Dios quiere que tú seas. Dios es grande y Dios todopoderoso al cual nosotros le estamos sirviendo. Por eso te digo a través de las redes sociales que tú, oh Dios, seas, aleluya, luz en medio de las tinieblas en este tiempo. Y te dice el Señor, te llamas, aleluya, con este tema: te escogí yo para marcar la diferencia en estos tiempos. Dios le bendiga grandemente. Bendiciones.